¿qué tal? Colosenses capítulo 1, versículo 6. Estamos comentando la oración de acción de gracias que Pablo dirige a los colosenses dentro del saludo. El versículo 5 terminaba diciendo la palabra de la verdad del Evangelio. La palabra de la verdad del Evangelio. Se refiere a la palabra de Dios, al Evangelio. Y continúa el versículo 6 diciendo que está presente entre vosotros. La palabra de la verdad del Evangelio está presente entre vosotros y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. En todo el mundo está llevando fruto y creciendo. La palabra de la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, en todo el mundo está llevando fruto y creciendo. Voy a mencionar aquí 3 principios generales. El primero, principios generales que, por supuesto, siempre tienen su excepción que confirman la regla. El primero, el Evangelio verdadero produce fruto y crecimiento. El Evangelio verdadero produce fruto y crecimiento. El Evangelio verdadero es como una epidemia que se reproduce y extiende rápidamente. Así fue en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Siglo I. Pero claro, estamos hablando del Evangelio verdadero, proclamado por hombres fieles. ¿Qué pasa entonces en nuestra iglesia del Olivo? Que no se produce un aumento en la membresía, un aumento de creyentes, en el número de creyentes. El segundo de los principios, la segunda norma general, dice que el evangelio falso produce fruto y crecimiento más que el evangelio verdadero. El evangelio falso es como una epidemia que se reproduce y extiende rápidamente, superando con creces al evangelio verdadero. La mala hierba siempre crece más rápido que la buena hierba. Acordaos de la parábola del trigo y la cizaña, de la parábola del grano de mostaza, de la parábola de la levadura. No hay más que levantar los ojos y ver la cristiandad en el mundo, donde el evangelio falso prevalece sobremanera sobre el evangelio verdadero. Y la tercera norma, el tercer principio general es que el evangelio tibio no crece. La primera era que el evangelio verdadero da fruto y crece. La segunda, que el evangelio falso da fruto y crece mucho más que el verdadero. Pero la tercera norma general es que el evangelio tibio no crece. Así el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3 y versículos 15 y 16, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Hoy, en el éxito de la empresa salvadora de Dios, intervienen 3 personas. Dios, la Iglesia y el mundo. Dios, las personas que componemos la Iglesia y las personas que componen el mundo. Y cada una tiene su propia responsabilidad. En cuanto a Dios, Dios ha provisto lo necesario para el éxito del Evangelio,
para que haya fruto y crecimiento. Ha provisto esto, la Biblia, el Evangelio, la semilla que tenemos que sembrar. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El original dice, es la dinamita de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder en sí mismo y estalla en cuanto lo sembramos en los corazones de las personas del mundo. Y en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Hebreos 6:17 nos dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu. El Señor ha provisto de su palabra, ha provisto el Evangelio, ha provisto la semilla poderosa. En segundo lugar, no solo ha provisto aquello que hemos de proclamar, de predicar, sino que nos ha capacitado a nosotros mismos, a la Iglesia. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, le dice Jesús a aquellos amedrentados apóstoles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. No dice, si queréis, podéis testificar de mí, sino dice, me seréis testigos. En Romanos 5:5, ya lo hemos leído, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creímos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y junto con él ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios, ese combustible necesario. Pero cuidado. Hagamos aquí un paréntesis para meter un cuidado. Algunos, en base a esa inhabitación del Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nuestro interior, en el interior de nuestro cuerpo, algunos, en base a esa inhabitación del Espíritu, han empezado a divagar sobre cosas que no están reveladas en la palabra de Dios, como experiencias místicas, como una vocecita interior en el corazón, como una guía a través de impulsos del Espíritu, como nuevas revelaciones, etc. Son divagaciones. No hay nada de eso. La inhabitación del Espíritu en nuestro interior no significa eso, no es lo que explica la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, nos provee Dios de la poderosa semilla de su palabra. En segundo lugar, nos capacita a nosotros, que somos los sembradores de la semilla. Y en tercer lugar, nos envía. No solo tenemos el poder de la palabra de Dios, no solo estamos capacitados, sino que nos envía como representantes, como embajadores, como enviados, avalados por el Dios Todopoderoso. Así somos. No vamos en nuestro propio nombre ni en el nombre de fulanito, vamos en el nombre de Dios a proclamar el Evangelio del Creador del universo.
En Hechos 1:8 nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, en ese momento en que ya tenemos el poder de Dios, me seréis testigos. Y repito, no dice si queréis me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Dice que me seréis testigos. Así que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior, necesariamente tenemos que ser testigos. Tenemos que realizar buenas obras. Tenemos que manifestar la evidencia de los frutos. Y tenemos que proclamar de manera espontánea el Evangelio. Mateo 28, hemos citado la Gran Comisión, 18 al 20. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad es ostentada por el Señor Jesucristo. Y ese Todopoderoso es el que nos envía. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios Todopoderoso que nos envía, no nos envía y nos deja, sino que nos envía, pero viene, va con nosotros. Así pues, tenemos el poder de la palabra de Dios, la semilla que hemos de sembrar. Hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. Y hemos sido, en tercer lugar, enviados por el Dios Todopoderoso que nos acompaña en nuestra misión. Así que Dios ha cumplido su parte. Acordaos que en el éxito de la empresa evangelizadora de Dios intervienen tres personas: Dios, la Iglesia, nosotros y el mundo. Dios no falla. Dios cumple su parte, que es la parte principal. Y nosotros, la Iglesia. Condiciones por parte nuestra, por parte del sembrador. En primer lugar, el sembrador lo que tiene que hacer es seleccionar la semilla. Tiene que ser el Evangelio verdadero. La palabra de la verdad del Evangelio, como dice en el versículo 5, la palabra de la verdad del Evangelio, el Evangelio verdadero. Tiene que ser un Evangelio completo y equilibrado, no un Evangelio adulterado ni descafeinado. Acordaos de las 5 verdades que tenemos que exponer al evangelizar, o el Evangelio mínimo, si queréis, en el que Dios, el hombre, Jesucristo, la fe y la esperanza, la que apunta hacia arriba, hacia el cielo. Tenemos que explicar que Dios es nuestro creador, que es el Todopoderoso, el único Dios, y que Dios es amor y bondad, y que también es santo y que es justo, y porque es santo y justo tiene que juzgar el pecado, no puede pasarlo por alto. En segundo lugar, tenemos que explicar que nosotros somos criaturas de Dios, creados por Él, y que hemos pecado, y que la paga del pecado es muerte, y que nos espera, por tanto, la muerte eterna en el infierno. En tercer lugar, tenemos que explicar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, para poder morir en la cruz en nuestro lugar. Esa fue la provisión que Dios hizo para poder salvar al hombre. En cuarto lugar, tenemos que explicar que esto no se realiza automáticamente, sino que hay un requisito por parte del hombre, que es la fe.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si queremos que esta salvación obtenida por Jesucristo en la cruz se nos aplica a nosotros personalmente, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, tenemos que confiar en Él, depositar en Él nuestra vida. Y si esto lo hacemos, el número 5, el cielo, la esperanza gloriosa que nos espera. Claro, tiene que ser un evangelio verdadero, no un evangelio mermado, coartado, un evangelio descafeinado, adulterado, incompleto. Si hablamos de Dios y decimos que es un Dios bueno, que es un Dios amoroso, pero no decimos que es un Dios santo y justo, que tiene que juzgar y condenar el pecado, ya no es el verdadero evangelio, ya es un falso evangelio. Si cuando llegamos al hombre, cuando predicamos, no hablamos del pecado, sino que decimos, si quieres cambiar tu vida, llenar tu vida, encontrar la felicidad, pues tienes que creer en el Señor Jesucristo, estamos presentando un evangelio falso, porque es un requisito fundamental que el hombre sea consciente de su pecado y de la tremenda tragedia eterna del infierno, para luego, consciente de su enfermedad, poder acudir al médico divino. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, si decimos como los liberales que realmente no era Dios y que era un hombre bueno, tal, pues estamos presentando un falso evangelio. Cuando llegamos a la fe, si decimos que realmente todo el mundo va a ser salvo, que no es necesaria la fe, simplemente que la fe es interesante para ser conscientes de que ya hemos sido salvados por Jesucristo y disfrutar de la plena salvación, pues estamos presentando un evangelio falso. Nos convertimos en falsos profetas que presentan falsas doctrinas, falso evangelio. Así pues tenemos que presentar el verdadero evangelio, no un falso evangelio. Tenemos que seleccionar la semilla para sembrarla. Esa es parte de nuestra responsabilidad. En segundo lugar, este evangelio tenemos que vivirlo. El evangelio tenemos que vivirlo. No vale con enseñarlo fríamente, autómatamente, sin vivir eso que estamos proclamando. Repetimos Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amé, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El evangelio tenemos que vivirlo. Si los demás han de prestar atención al evangelio, tienen que ver en nosotros cómo nos amamos, cómo lo vivimos plenamente. El evangelio es una muy buena noticia, es algo fascinante. El que cree realmente en el evangelio tiene que vivir una vida de alegría, de gozo profundo, de entusiasmo. Tiene que vivir con el sentido de urgencia, de inminencia, porque el tiempo se puede acabar en cualquier momento. Ahora mismo puede venir el Señor Jesucristo. Y si no viene, iremos nosotros a Él o irán ellos a Él. Y el día de la salvación es hoy. Una vez que muramos, una vez que ellos mueran, ya no habrá oportunidad de ser salvos. Por eso tenemos que vivir
con un sentido de urgencia. No solo sabiendo eso con la cabeza, sino ardiendo en nuestro corazón el amor por los perdidos, como le sucede a nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo al mundo porque amaba al mundo. Nosotros también tenemos que amar al mundo, porque de tal palo, tal astilla. Y este es el método evangelístico por excelencia. El método natural, el espontáneo, el contagioso. No quiero ir en contra de cualquier otro método de proclamar el Evangelio, pero el método principal, el primero, el más productivo y eficiente, el método por excelencia, es el vivir nosotros esa fe que predicamos. Y los demás lo verán y serán atraídos para preguntarnos, pero ¿qué pasa en vosotros? ¿Por qué sois así? ¿Por qué vivís de esta manera? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de responderles, de explicarles el Evangelio. Y una vez que entran en contacto con el Evangelio, puede nacer la fe en sus corazones. Así que tenemos que seleccionar la semilla, esta semilla de 5 elementos. Tenemos que vivir esta semilla del Evangelio. Y en tercer lugar, tenemos que sembrarla. Sembrarla. Porque dice Romanos 10, 13 al 17, sin siembra no hay fruto. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber que les proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 6 al 7 nos dice que el crecimiento lo da Dios. Dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que siembra, sino Dios que está dando el crecimiento. Pero nuestra responsabilidad es plantar, sembrar la semilla, regarla, cuidarla. Y el crecimiento lo dará Dios. Es ya responsabilidad de Dios. El agricultor no puede hacer más que plantar la semilla, que regarla, que cuidarla, pero desde luego no hace que crezca una planta de la semilla que plantó. Eso surge espontáneamente por el poder de Dios. Así que Dios tiene su responsabilidad y cumple con ello. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad y el mundo efectivamente tiene su responsabilidad. Parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay un buen sembrador que vive lo que siembra, tiene una buena semilla que la siembra, pero ¿qué pasa? Que una parte cae en el camino, en la carretera asfaltada, una cuarta parte, y se pierde. Una cuarta parte de esos no creen. Otra cuarta parte cae entre pedregales y parece que sí que prende, pero realmente no han creído verdaderamente. Y otra cuarta parte cae entre espinos y también parece que prende, pero realmente es una fe falsa. Así que ya 3/4 partes de la semilla sembrada ha sido en balde. Pero una cuarta parte
de esa semilla ha sido sembrada en buena tierra y la semilla ha prendido y ha crecido y ha dado buen fruto. Es decir, una cuarta parte de las personas a las que proclamamos el Evangelio serán salvos. 3/4 no, 1/4 sí. No quiero decir con esto que sea exactamente así. Lo que el Señor nos está diciendo es que una pequeña parte de la semilla del Evangelio que sembramos va a creer y ser salvo. Pero aún así esa pequeña parte es mucho fruto. Aún así esa pequeña parte es mucho. Si sembramos el verdadero Evangelio, va a haber fruto y crecimiento abundante. Así pues, la ecuación es la semilla más viviendo esa semilla más vida más siembra, semilla más vida más siembra es igual a 1/4 de fruto. La parte pequeña, pero sigue siendo un fruto abundante. ¿Por qué entonces el Evangelio no lleva fruto y crece también entre la iglesia del Olivo? Entre los 3 actores que intervienen en la evangelización, ¿quién tiene la culpa? Dios no, Dios cumple con su parte. Ahí no tenemos duda. El mundo indudablemente es rebelde, pero aún así, aunque la mayoría va a rechazar el Evangelio, la promesa es que habrá fruto y crecimiento. Quedamos nosotros, hermanos, que somos el eslabón más débil. ¿Será que no predicamos el Evangelio, que no sembramos la semilla? ¿Será que no lo vivimos? ¿Será que no tenemos un Evangelio verdadero, que no presentamos el Evangelio completo, sino un Evangelio mermado y falso? ¿Qué será? Los hermanos, las iglesias de hermanos, nos ufanamos mucho de tener una sana doctrina. Supongamos que sea verdad. Entonces solo queda que no lo vivimos o que no lo predicamos. Y dijimos que casi podemos olvidarnos de la predicación, porque si lo vivimos realmente, la predicación va a surgir de una manera natural. Así que el problema tiene que estar en que no vivimos el Evangelio que conocemos, que no somos consecuentes, que no somos personas maduras, santas y piadosas, que no vivimos con el natural amor, gozo, paz, entusiasmo, que son propios de quienes han recibido una salvación tan grande y tienen una esperanza tan fantástica. Hermanos, si el virus del Evangelio no lo contagiamos cual pandemia, quizás sea porque nos hemos vacunado con un Evangelio debilitado y adormilado. Es el peligro de conocer y oír una y otra vez la palabra de Dios y no obedecerla. Eso nos vacuna contra ella y nos hace insensibles y perdemos la perspectiva ilusionante y entusiasta de la salvación. Vivir para Dios y de la vida eterna. Esa perspectiva
ilusionante y entusiasta. Quizás la hemos perdido. Que Dios nos ayude a redescubrir y vivir este Evangelio desde esa perspectiva ilusionante y entusiasta. Amén.